Bueno, si os parece, seguimos un poco con nuestro programa. Para no perder mucho más tiempo, es evidente que estáis todos muy cansados después de estos muy intensos 2 días en los que se han visto muchas cosas. Sí puedo señalar que cuando concebimos estas escuelas doctorales de primavera y de verano, se pensó desde el principio establecer espacios. Uno de los objetivos principales de estas escuelas no es solo ir, sino también conocer a gente que trabaja en cosas semejantes a las vuestras, crear espacios de interacción y crear redes, porque todos vosotros vais a crecer en los próximos 30 años, por ejemplo, o 40 o 50, en vuestro desarrollo intelectual, todos vosotros, es decir, al mismo tiempo unos que otros. Cread esas redes en temas más o menos semejantes, pero luego la vida además da muchas vueltas respecto de lo que uno investiga, o da una serie de vueltas, muchas gracias. Y el propósito es, por ejemplo, los pósters que se han diseñado, pues la idea era empezar a poneros un poquito en común, ¿vale? Luego siempre hay Sevilla, la NUI, como momento también para estrechar un poco más lazos y seguir hablando de las cuestiones que a uno le divierten en torno de una cerveza y tal, ¿no? Bueno, pero todas vuestras sugerencias son bienvenidas. Seguimos con el programa. La Escuela Doctoral de Otoño se concibió desde el principio como lo que hemos llamado, aparte de propiciar el encuentro entre las 60 80 personas inscritas, que no es poco, como parte de este curso de doctorado, con los quizá 10, 20 doctores senior, en mi caso en particular, canoso, pero doctores ya con experiencia, pues pensamos sobre todo dedicarnos a observar las tendencias avanzadas de investigación en comunicación. Claro, tendencias avanzadas de investigación en comunicación es como hablar de la mar Océana otra vez, ¿no? Es el mar y los peces, es decir, la comunicación es un fenómeno tan extremadamente grande. Creo que José Luis Amaro va a precisar un poco la intervención de la vicerrectora que hablaba ayer, que no es solo una herramienta para que los farmacéuticos se comuniquen con los públicos, sino que es mucho más. Es mucho más, es extremadamente grande. Es difícil encontrar objetos de intervención, temas de conferencia, que resulten de interés para todas las investigaciones que vosotros estáis haciendo, porque son enormemente variadas. Hay una riqueza extraordinaria de objetos, ya no periodismo, audiovisual, publicidad, en fin, sino muchísimo más, ¿no? Casi todos ellos, por cierto, en buena medida transversales, ¿no? Así que tenemos que optar. Tenemos que optar. Y en este caso hemos optado por sentar con nosotros a José Luis Ayala, que es, un segundo me saque la chuletilla con su perfil curricular. Bueno, su grado es puertorriqueño, es uno de los grandes investigadores puertorriqueños, por lo tanto norteamericano, caribeño norteamericano. Bueno, su grado fue en diseño, en artes gráficas, perdón. Pero ya el posgrado lo realizó, en todo caso, en España, y más concretamente en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde hizo un máster y posteriormente se doctoró en comunicación audiovisual. Ha sido director de la Oficina de Innovación y Emprendimiento de la Universidad de Puerto Rico, director del Departamento de Diseño y luego decano de la Universidad de Puerto Rico. Cuando la Universidad de Puerto Rico, que es una universidad que afecta a toda la isla, aunque tiene sedes diferentes, la suya es la de Carolina, ¿no? Cuando dice decano, su terminología no es idéntica a la nuestra. Allí decano equivale a lo que aquí llamamos vicerrector, así que ha sido vicerrector de la Universidad de Puerto Rico. Se me da la chuletilla. Bueno, actualmente, y ese es otro dato importante también, es el director de la región Caribe de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social, la FELAFACS. Por resumir, porque lo importante es oír a José Luis y no escuchar su muy extenso currículum como el de cualquier investigador senior que ha hecho una larga carrera. Resumir, es un académico con todas las letras, es decir, es un gran docente, ha gestionado la universidad y al gestionarla se aprende muchísimo. A mí también me ha tocado en algún momento de mi vida participar en esa gestión, y es un investigador de altura. Investigador que se dedica tanto a la investigación fundamental y básica, que digamos que es la más genérica o más reflexiva, como también a la investigación aplicada. El título de su intervención, yo me voy a callar porque mi objetivo es que él pueda hablar y que pueda contaros cosas y en la medida de lo posible, aunque andemos fatal de tiempo, en la medida de lo posible podamos discutir.
El título inicial de su intervención que veis en el programa ponía creatividad publicitaria y tal. Su título de verdad es el que ahí pone, creatividad, innovaciones, investigación e implicaciones, porque José Luis ha hecho el esfuerzo de procurar adoptar un punto de vista que resulte, en la medida de lo posible, lo más transversal que quepa. Y ya está, mi labor como moderador es callarme, así que le cedo a él la palabra. Saludos, muy buenas tardes. Gracias a Miguel y gracias a ustedes por quedarse hasta estas horas. Nada, voy a tratar de ser rápido. Normalmente hablo muy rápido y más que estamos fatal de tiempo, pero vamos viendo. Lo primero que quería y era tener esto. El primer día era la decana, ¿no? La rectora. Sí, directora de la Escuela de Doctorado. Habló sobre que la comunicación es una herramienta. Yo casi infarto, yo soy cardíaco, me caigo al piso y tal. Es una ciencia. Venimos de las ciencias sociales, se llama ciencias de la comunicación. Inclusive podemos remontarnos a Aristóteles, Platón, donde se estudiaba los procesos de comunicación. Así que es muy importante que ustedes tengan esto claro, porque nosotros no somos los aprietabotones de otra persona, ni somos la herramienta de nadie. Somos unos científicos, se investiga en la ciencia y por ahí es que vamos. Así es lo que quería pues tratarlo un poco para que lo tengan ahí. Voy a hablar un poco sobre el viaje, voy a hablar una narrativa de lo que fue mi investigación, lo último que he estado haciendo, y luego voy a trabajar con algunos temas de innovaciones y luego qué implicaciones tiene en el caso de ustedes. Cuando hablo un poco del viaje, y voy a aprovechar un poco siguiendo lo que acabamos de ver, es que tengan fe. El doctorado al final es algo de fe entre usted y su director. Y me vino a la mente las palabras de Humberto Eco en el libro Hombros de Gigante, donde dice, somos como enanos que estamos a hombros de gigantes, nuestro director, de modo que podemos ver más lejos que ellos, no tanto por nuestra altura o nuestra agudeza visual, sino porque al estar en sus hombros estamos más altos de lo que ellos están. Es decir, hay que trabajar con nuestro tutor, ver que andó un camino y basados en ese camino nosotros seguimos construyendo. Así que es muy importante y les recomiendo leer un poco Humberto Eco en ese libro, que es muy bueno. Nada, un poco lo que estaban hablando y me llamó la atención que estábamos hablando de redes ahorita, Miguel acaba de hablar de redes. Yo les quería traer, antes de entrar en calor, esto es una metodología de la Universidad de Purdue hecha por un señor que se llama Ed Morrison, que creó este laboratorio, que al final del día lo que habla es de cómo se gestionan las redes. Estar en un doctorado es estar en una red, donde para que logremos llegar al punto amarillo, que es innovación dentro de esta red, tenemos que empezar a tener interacciones como comunidad. No esperen que nadie les cree la comunidad, ustedes la tienen aquí, tienen WhatsApp, tienen etcétera, creen los espacios donde ustedes pueden intercambiar. De ahí empiezan a trabajar juntos hasta llegar a esa innovación como redes, así que ahí les coloco, luego podemos verlo, pero es muy importante que se vean como una red. Ustedes van a crecer juntos, van a investigar juntos, este doctorado vienen de diferentes partes de España, diferentes partes del mundo, así que la conectividad que ustedes pueden tener a la hora de investigar y generar conocimiento es sumamente amplia. Así que, véanlo, yo estudié en Barcelona, un doctorado similar al de ustedes, y es una red, somos una red de personas que hemos ido creciendo. Algunos hemos sido decanos, otros son directores, otros están en IBM trabajando, así que todos nos comunicamos y hacemos cosas juntos. Bueno, ya hablar de creatividad. Un poco, como les decía, un poco la narrativa de mi trabajo y un poco la parte doctoral, es que yo quería, o investigué sobre creatividad. Y la creatividad es muy amplia, y hay un poco lo que les comentaban sus profesores ahorita, que fueron geniales, sobre el tema del marco teórico. Cómo vamos a abordar, y en mi caso, cómo yo abordaba un término tan amplio como creatividad. Mi propuesta de investigación cambió 4 veces. Yo primero quería acabar con la hambruna del mundo y luego fui bajando hasta ir a un nicho. Así que eso es muy normal. No está escrito en piedra y usted va a cambiar y es lo que es. Hay que cambiar. Y en esto de hablar de la creatividad, y voy a hablar de la investigación y un poco de una anécdota, es que empiezo a buscar y veo que la creatividad es multidisciplinaria. ¿Y desde dónde la voy a enfrentar? ¿Cómo me cojo este monstruo tan grande y lo llevo a algo que tengo que hacer la tesis, que quiero hacerla rápido, estoy en España, quiero irme de chupitos a veces, ¿qué hago, no? Y entonces empiezo a ver quién la trata. Bueno, desde la economía, desde la educación, la psicología, la publicidad, ciencias naturales, que esos son los menos amigos de nosotros, y ahí tenemos creatividad. Entonces, ¿dónde iba a buscar? Pues tenía que hacer mi marco teórico bien hecho para saber por dónde le iba a tratar, cómo le iba a trabajar. Y ahorita van a ver qué metodología yo me voy. En eso, pues estoy estudiando en España. Esto es una cita de uno de mis profesores, José
María Ricartes Beso. Y una anécdota aquí que era la que les quería hacer cuando estoy presentando mi trabajo de investigación, antes de presentar la tesis, ¿no? Lo que sería lo que iba a estar haciendo en este gran tribunal. El profesor, el doctor Ricartes, me dice, usted es un osado, porque usted quiere medir creatividad, y usted sabe que yo no, y lo he dicho en las clases, creo que no se puede medir. Y ahí es donde viene la importancia de su marco teórico. Ustedes son como, van a un juicio, tienen que saber defenderse. Y yo ahí le digo al Ricartes, bueno, es que en su libro, la página 6, usted dice, todos poseemos creatividad mayor o menor grado. Usted mismo ha dicho que se puede medir. Así que un poco se rió y todo pues muy bien. Cuando entonces empecé a ver sobre la creatividad, lo primero que veo es que la creatividad se estudia desde 4 componentes. Y estos 4 componentes son la persona, el proceso, el producto y el ambiente o el contexto. En inglés le colocaban el press. Y todos estos que están viendo ahí son del área de la psicología, muchos de ellos. Huidobro hizo una tesis doctoral donde simplemente ordenó toda la bibliografía que encontró sobre creatividad, que era lo que comentaba hace un rato Mariana. Así que ya empiezo a ver cómo voy a abordarla, así que me refugio en la psicología. Ahí vienen las 4 P de la creatividad, que básicamente es esto. Ahorita estaban hablando de que hay diferentes cosas y cómo las unimos, pues la creatividad es eso. La podemos ver como la persona, estudiar la persona, estudiar el proceso, o estudiar el producto, que es el resultante de la persona y el proceso, pero también, y ahorita vamos a ver otros autores, tocan el tema del ambiente, el ambiente creativo. Yo vengo de la publicidad y sabemos que hablamos de esos dioses que llamamos directores creativos, que son estas cosas míticas, pero al final son personas que llevan un proceso y que la creatividad no es un arte. O sea, si para mañana en la campaña tienes que ser creativo, quieras o no. Así que por ahí es que anduve viendo esto de la creatividad. Ahí voy a lo que es el modelo de sistema. Este señor que se llama Csikszentmihalyi, psicólogo, tiene un libro muy bueno que se llama Flow, el flow de las ideas, y él habla sobre que tenemos este ambiente, y es lo que dice lo siguiente en cuanto a creatividad. Hay una cultura, tiene algunas reglas, y estas reglas la persona las aprende, hace aportaciones, y luego un ámbito, unos expertos, reconocen y validan esa innovación que va a ser parte de ese sistema. Cualquier similitud con lo que es hacer un doctorado, pura coincidencia. Ustedes aprenden unas reglas, la cultura, ustedes las ponen en práctica, los aportes, y luego un panel se sienta aquí a decir si usted entra o no a este grupo élite de personas. ¿Por qué es eso? Así que en la creatividad se estudia de esta manera. Ahí en este viaje, ¿se acuerdan que dije que iba a ser una anécdota? Empiezo a ver de que investigamos muchas veces tipo post-mortem. Vemos un fenómeno que ya pasó, investigamos sobre eso que ya pasó, y quizás llegamos hasta ahí. Yo soy educador, soy profesor, y en el caso mío me tomo muy a pecho, ¿no? Con los estudiantes de grado, y digo, yo tengo este chico que entró en el 2022, se va a graduar en 4 años, en el caso de Puerto Rico, y va a empezar a trabajar. O sea que yo tengo que darle las herramientas para que en 5 años sea competente en su área. Y la universidad es más lenta. Si pudiese poner un meme, ponía el meme de la película esta de Zootopia, que está bien lento, ponchando ahí. Esa es la universidad. Pero normalmente, ayer alguien lo habló, vamos atrás y no logramos llegar a ese gap. No podemos juntar a lo mejor la industria, la academia y qué estamos haciendo. Así que yo me negaba a estar trabajando con algo ya muerto. Así que digo, no, yo voy a hacer un experimental. Y ahí entonces empiezo a trabajar, a documentarme. 2 libros que me gustan mucho, es el de Sampieri, que es muy básico, pero luego encontré a José Juan Igartúa, Métodos cuantitativos de investigación en comunicación. Simplemente me gusta el libro porque ya me simplifica muchas veces esas decisiones que voy a tomar, porque pues tenemos que andar por el camino que otro andó y buscar dónde vamos a tener nuestro nicho. Así que decido ser experimental, trabajo con lo que se llama un diseño experimental de factorial de mitades repetidas, algo intrasujeto, y esto tiene que ver mucho con la muestra, y ahorita les comento de la muestra, que ayer cuando vi los pósters del grupo B de publicidad, los vi bien liados con la muestra y preocupados si es significativo, si no es significativo, y esas cosas las van a ir aprendiendo en el camino. Esto es muy útil porque dentro de lo que iba a estar haciendo voy a estar midiendo variables, cómo esta variable independiente trabaja con las dependientes, cómo se correlacionan, qué efectos tienen, porque yo lo que quería hacer en ese momento es medir la creatividad, porque como docente digo, bueno, decimos esto es muy creativo, esto no es creativo, pero al final es muy subjetivo. Y volviendo otra vez a mis peleas con mis amigos que estudian química, son físicos,
donde no le ven el valor a las ciencias sociales, porque es una herramienta de otras áreas. Y es lo que hacen, cuentan y ya, pero venga. Entonces, pues decía, yo tengo que ver cómo hago algo que tenga esa validez científica, somos científicos, y que al mismo tiempo cuando vaya a defender la tesis, ojo, no tenga un grupo aquí de señores que me debatan mucho, los datos son los datos, esto es lo que pasó, estos fueron los resultados, porque yo también quiero sacar la tesis ya. Así que un poco lo que trabajaba fue esto. Ahí pues nada, un poco lo que es el modelo experimental, no voy a hablar mucho sobre esto. ¿Qué ventajas yo vi en ese momento de la vida? Bueno, que quería hacer algo complejo, que quería que fuera interactivo y que al mismo tiempo pudiese utilizar una muestra de sujetos simultáneamente para poder trabajar con mi teoría. Yo al final quería trabajar con una teoría y crear una teoría y un modelo. Y permitir evaluar esos efectos. Vuelvo y digo, no quiero ver lo que ya pasó, sino evaluarlos para poder predecir y poder quitar un poco de la incertidumbre de lo que es la creatividad. Un poco cómo lo hice o cómo lo hago, pues bueno, tenía que crear un instrumento, tenía que validar el instrumento, desarrollar el experimento, hacer la experimentación, recoger datos, interpretar datos y conclusiones. Algo interesante, y se adapta un poco con lo de que dónde publico, si publico antes, publico después, la autocita, etcétera, fue que en el primer recuadro, crear el instrumento, yo decía, uy, tengo que validarlo. Y ya eso en sí, a uno se le paran los pelos, tiembla, etcétera. Y de momento veo que ICORIA, que es un congreso que se hace por, creo que son los europeos, tiene un call for papers y hablo con mi director, nuevamente, Fen el director, es el gigante que estoy sentado encima de su hombro mirando, y le digo, oye, podemos presentarnos ahí con un artículo, y dice, bueno, si tú quieres, sí. ¿Y cuál fue mi estrategia? Bueno, si yo envío un artículo sobre la creación del instrumento que voy a usar para medir, lo cogen para hacer la ponencia en ICORIA, que está ya pasado por pares, ya yo validé mi instrumento, y luego pues me cito, que lo hice. Y eso fue lo que hice un poco ahí. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Pues trabajamos y creamos un modelo tridimensional de la creatividad gráfica. Recuerden que estaba hablando de la creatividad grande, lo achiqué hasta creatividad gráfica. Creatividad en el ámbito de la gráfica dentro de la comunicación, del área audiovisual, para poder crear este constructo. No podía probar el universo, me fui ahí. Y entonces creé este modelo que trabaja con 3 dimensiones que interactúan entre ellas, la novedad, siendo nuevo en el campo, estética, unos preceptos estéticos para saber qué es atractivo, y la comunicación. Y ese fue el modelo resultante del marco teórico. Pero entonces luego viene, ¿cómo lo voy a estar midiendo? Entonces luego ahí, pues, dentro de lo que yo estaba buscando, pues me guió mi director a hablar sobre el diferencial semántico de Osgood. Hablamos de Likert, hablamos de otras cosas, pero yo tenía un problema bien grande, que es que el diferencial semántico de Osgood en el 4 es un neutro. Y yo quiero medir creatividad y ¿es creativo o no es creativo? Tuve un profesor catalanista, otro día con un café o una cerveza hablamos de eso, que me decía que lo que yo quería hacer era imposible, ratón de biblioteca al fin, buscando información, llego al Journal of Marketing. Y es parte de lo que les quería comentar, no se queden en la misma área buscando, busquen otras áreas que a lo mejor pueden tener instrumentos de otras áreas que pueden aplicar. Esto fue una investigación de 61, hecha por un señor que se llama Crespi, que buscó este matemático, se llamaba Stapel, y simplemente hicieron diferencial semántico de Osgood, en vez de tener antónimos, colocaban el adjetivo en el centro, positivos y negativos. Luego del 61 al 74 volvieron a validar el instrumento en otra área, así que ya dije, bueno, yo no voy a inventarme una escala de medición, sería muy ambicioso, voy a utilizar esta que ya está validada y poco usada en los momentos donde yo estaba investigando. Construimos un instrumento, una plataforma, vuelvo a decir, estoy midiendo creatividad, en este caso busqué medir la creatividad con algo bien específico, logotipos, y entonces hacer la medición con las diferentes dimensiones que componían mi modelo tridimensional. Esta fue la primera aplicación que fue publicada. Luego de ahí, pues hice la tesis, aprobé la tesis, y luego pues hemos seguido, porque la vida no termina con la tesis, sino que empieza, y es buscar dónde ese instrumento que validé, que luego hice este modelo tridimensional, podía seguir aplicándolo. Y entonces aquí, esto es uno de los últimos, bueno, lo que es la estructura de una investigación que se publicó, donde entonces aquí acudía a ver la intención de compra. Ayer vi que muchos de publicidad hablaban, quiero hablar sobre la intención de compra tal. Bueno, ¿y cómo medimos la intención de compra? Pues tuve que ir a marketing a buscar instrumentos de allá.
Bueno, la intención de compra se trabaja con la recordación de la marca. Pues bueno, recordación de marca. Y luego, pues para que la marca sea recordada, tiene que ser creativa. Pues ahí entonces es donde entra mi instrumento, ¿no? Como pueden ver aquí, tenía unas hipótesis, pero muy importante acá que solamente decidí que iba a medir en el color. Solamente el color. Por las partes podemos validar el todo. Luego que alguien venga a haga otra investigación y debata lo que ya yo probé. Interesante, y recuerden que tengo amigos físicos, etcétera, que no valoran la comunicación. Y entonces decía, bueno, color, pues podemos hablar de cálidos, fríos, neutros, pero yo quiero hablar como científico. Así que hablé con un físico y digo, ¿cómo ustedes miran el color? Bueno, son ondas de luz que llegan al ojo, aquellas que son más cálidos, tienen más excitación en el ojo. Y yo, pues, después que me chupé, decimos en Puerto Rico, toda la explicación, dije, bueno, ¿cómo lo mides? Con nanómetros. Pues venga, trabajamos con nanómetros. Y en vez de decir rojo, hablo de un color que su dimensión de onda es de 800 nanómetros. Suena hasta bonito, pero es color rojo, punto. Pero es científico, ¿no? Entonces, pues, es un poco lo que hacía ahí. Cuando hablamos de la muestra, y esto, nada, eso fue mi investigación, voy a ir entrando a algunas cosas y pinceladas de lo que he visto durante la jornada. Cuando hablamos de muestra, tenemos que ver el alcance de nuestra investigación. Porque podemos decir que queremos, ayer escuchaba que alguien decía, no, yo quiero que sea significativo, que lo pueda extrapolar a todo el conjunto. Bueno, sí, pero tu alcance, ¿hay mucho escrito? No, pues es un exploratorio. Hay algo escrito, pero las variables no están claras, pues vas a hacer un descriptivo. Que ya tienes claras las variables porque las viste en el marco teórico y tú quieres ver qué correlación hay entre ellas, que ahí serían cuantitativos, quizás experimental, que es mi área, pues voy a un correlacional. Y posiblemente, si ya todo esto está hecho, pues voy a un explicativo. Estas correlaciones, cómo explican los fenómenos que pasan por ellas. Entonces, eso fue un poco del viaje que llevé con esto. Esto es repetida, como les dije ahorita, es un diseño experimental de factorial de mitades repetidas. Y mitades repetidas porque entonces decía, bueno, ¿y cuánto es el tamaño de la muestra? Y como estoy experimentando, yo estudié en la Autónoma de Barcelona, nadie estaba haciendo experimentos. Mi director hace una cosa cuanti, pero no se hacían experimentos. Pues decido qué voy a hacer. Y lo que hablaban ahorita, creo que lo decía Mariana, sobre el tema de las chuletas, la plantilla, pues busqué. Vamos a leer, leer y leer. Y dije, bueno, yo no voy a inventar la rueda, ya está inventada. Tampoco quiero que me coja mi tribunal o cualquier persona cuando envíe ese artículo y me masacre el artículo, pues yo voy a coger, dentro de cosas similares a lo que estoy haciendo, cómo fue la selección de muestras de estas personas. Y basado en eso, hice mis observaciones, tomé mis decisiones y ya busqué en la metodología de otras personas que me puede servir para lo que yo estoy haciendo. Así que eso es muy importante y fíjense que aquí yo no fui a buscar comunicación, seguí en la psicología, buscando qué se había hecho en la psicología que pudiese traer prestado al área que yo estaba trabajando. Y esto me lleva a esta cita que uso muchísimo: por vuestras referencias os conoceréis. Y lo han estado viendo durante toda la jornada. Le han hablado de que busquen información, bibliografía, cómo son las métricas, cuánto están citados, porque es muy importante que ustedes busquen a aquellas personas que han tenido mayor impacto. No es lo mismo citar a Pepito Pérez que citar a un Miguel de Aguilera, ¿viste, Miguel? Como estoy ahí, a un Miguel de Aguilera, por el impacto. Voy a un café. Sí, porque es que eso va a determinar mucho quiénes son ustedes. Cuando vayan a publicar también vean que hay algo potente y trabajarlo. Me vino, y es muy rápido, una anécdota con lo que decía David ahorita. Yo sometía un paper a una revista y de momento me envían un montón de correcciones, pero una decía, no has citado a fulano de tal, que es el mejor en esto y todo el listado. Y yo, busco y le escribo todo al señor, le digo que me dijeron que no he citado, le he escrito, oiga, que usted está revisando un artículo mío y me ha mandado a citarlo. Y era él. Luego, cuando nos encontramos, me dice, ¿cómo sabías que era yo? Bueno, porque usted quiere ganar más impacto y me está diciendo que yo lo cite. Así que ahorita les comento el nombre de la persona. Déjame ir por acá, se me fue. Hombre. Ahora sí, aquí. Entonces, cuando hablamos de autores, también tenemos que hablar de que estamos en un mundo globalizado. En el caso mío, yo trabajo citando a algunas personas de las más que cito, Doug West,
que es The Journal of Advertising Research, y lo trabajo, lo cito, pero entonces voy, y aquí voy entrando ya haciendo el matiz para entrar al tema de innovación, a Google Scholar a ver cuánto es el impacto de él, porque buscando cuánto es su impacto, dónde ha publicado, me lleva a algún journal y en ese journal reconozco o veo a otro autor muy potente, y ahí fue que conocí a Scott Kozlow, que fue el señor que les dije que le escribí, de que me está mandando a citarte. Luego me encontré con él en Madrid, y muy bueno. Y ahí conocí a Sheila Caesar, que es de Michigan State, ya Sheila falleció, la tuve en casa, y entonces eso me lleva, que por esto del mundo, que llego a David Roca, que era mi profesor en la Autónoma de Barcelona, que trabajó algunos papers con Sheila en el ambiente colombiano, americano y entonces en España, aunque David es catalán y piensa que Cataluña es España, pero bueno, no se lo digan. Y eso me lleva también a este señor que se llama Peter Borderer, que trabaja con lo que es los videojuegos y la percepción y el disfrute del terror en los videojuegos. Y al mismo tiempo, cuando veo a Peter, encuentro a Tilo, que es su doctorando, que ya pues, está doctorando y demás, y Tilo entonces sigue la misma línea y va entrando en metaversos y otras cosas. Entonces, todo esto es en la red que usted tiene que ir construyendo a la hora de ir trabajando. Y entonces lo digo porque tenemos que, yo le llamo endogamia académica, no podemos citarnos a nosotros. Yo no puedo citar todo el tiempo a Miguel, Miguel a mí, cito a David, etcétera, porque al final nuestro trabajo se queda así chiquitito. Tenemos que salir. Mucho mejor salir de nuestra universidad, salir de nuestro país, porque luego traemos lo que ha funcionado en otros lados y trabajamos aquí y volvemos al segundo slide. Construimos una red de colaboradores. De eso se trata, generar conocimiento. Y por ahí puse que tiene que ser creativo y tener novedad de lo que estemos haciendo. Viste, David, si hay algunos memes, ¿no? Bueno, revistas que yo veo en este tema. Yo no solamente voy a mi área que es la creatividad y la publicidad, sino voy a psicología a hablar de el comportamiento creativo, voy a marketing, voy a economía, porque economía me va diciendo cuáles son las tendencias, porque como dije al principio, yo no quiero investigar de un muerto, yo quiero ver cuál va a ser la tendencia y empezar a entrar ahí, subirme en la ola cuando la ola está subiendo, no cuando está bajando. Internacional de marketing, etcétera, ¿no? Por decir algunos. Y obviamente comunicar también. Entonces, hablando un poco de herramientas, que dije, bueno, vi mucha preocupación ayer con la bibliografía y dónde busco. Yo soy muy visual y uso mucho el Open Knowledge Maps, donde usted pone un término de investigación y le va a crear este mapa de conocimiento con otros términos relacionados y al mismo tiempo le va a arrojar, claro, en el Web of Science, de algunos artículos abiertos, quiénes son los que salen más citados con grandes métricas y se los va colocando. Luego me lo llevo a Mendeley, a RefWord, a Word, etcétera, pero ya voy teniendo una bibliografía. Pero no tan solo me conformo con eso, es que ahí me va a decir también en qué revista se lo he publicado y qué otros operadores, hashtag, si lo queremos ver de alguna manera, van con esto. Yo, igual que David, uso Word, pero voy creando también algunos hashtags, como si fuera Twitter, de cada una de las cosas para crear mi mapa de conocimiento. Porque ahora me sirve para esto, pero después de ahí puedo buscar para otra cosa que quiero hacer, otros artículos que voy a estar trabajando. Les recomiendo esto, es muy bueno. Y ahí vamos a la innovación. Como les comentó Miguel, yo dirigí la Oficina de Innovación y Emprendimiento de la Universidad de Puerto Rico. De la creatividad salté a hablar sobre emprendimiento, startup, porque al final la innovación es creatividad. Y una de las cosas que vi en esto de la innovación, aquí quiero trabajar con ustedes, mostrarles algunas cosas que son tendencias, que están subiendo y que les va a ayudar muchísimo a su investigación, y llego al Big Data. El Big Data tiene las 5 V, o las 5 V, que es volumen, velocidad, variedad, valor y veracidad. Estamos en un mundo, y ustedes tienen una ventana que quizás yo no tuve cuando estudié, o sus profesores, que los datos ya están en algún lado. Twitter, etcétera, hay varias personas que hablan de, voy a medir los sentimientos evocados por Trump en la red de Twitter, y tú los ves que todos los días entraban a coger, usan hay un servicio que usted conecta, automáticamente lleva todos los tweets a una plantilla Excel, y luego de aquí a un mes usted entra allí y los recoge, cosecha lo que ya sembró. Así que esto del Big Data nos va a ayudar a ver correlaciones, tener datos, y dependiendo de lo que usted esté haciendo, su alcance y demás, a lo mejor usted no tiene que hacer cuestionarios o entrevistas o lo que sea. Yo porque soy Quanti y uso el Query porque es que me gusta el mixto porque también es más rico. Y eso es otra cosa que podemos hablar luego. Pero entonces, de aquí empiezo a sacar datos porque me dan tendencias y estas tendencias me llevan a ver otros fenómenos que luego voy a estar investigando. Y cuando hablamos del Big Data, hoy en día todo es medible, todo se está midiendo. Yo soy puertorriqueño, aquí hay algunas marcas que se ven en Puerto Rico. Usted usa un Apple Watch y le está midiendo lo que usted está haciendo, los pasos y demás por la parte de salud.
pero es que al mismo tiempo usted lo conecta con la aplicación de la farmacia que usted ordena medicina. Ya hay una correlación. La salud, qué medicinas usa y cuánto se mueve la persona o no. ¿Qué tiene que ver esto con comunicación? Comunicación y salud. Entonces luego de ahí tenemos los vehículos pasando y que se están registrando, pues puedo ver la movilidad. Y eso lo puedo usar para trabajar con alguna campaña publicitaria de movilidad, cómo voy de un sitio a otro. Hablaba con el doctor Carlos ahorita del turismo y cómo podemos medir turismo y cómo una campaña publicitaria podemos ver por el Big Data cómo trajo personas al país, cómo se trabajó, si fue efectiva o no fue efectiva, y no tengo que ni tan siquiera entrevistar a nadie o hacerle cuestionarios a nadie, sino que estoy trabajando ya directamente con datos. Y esto sigue evolucionando. Ahora tenemos, nosotros le llamamos neveras en Puerto Rico, refrigeradores, de el Internet de las cosas, es que todo está conectado. Entonces imagine que usted está trabajando, vuelvo y digo, yo trabajo publicidad, esto es una nevera que tiene una cámara adentro que permite mirar que usted tiene la dispensa y cuando está en el supermercado, en el móvil, ve que tiene. Pero esto está aprendiendo porque entonces está inteligencia artificial. Y entonces te puede decir, oye, que se te ha acabado el yogur, estás en el vehículo, vas por tal sitio y ahí me envía una publicidad del lugar que luego la ata con otra tendencia de consumo que yo tengo. Así que todo este tipo de cosas tenemos que verlas para poder trabajar con ellas. Geolocalización también, con salir o no salir. Hay una investigación muy chula que se hizo en la Rambla en Barcelona, donde se trabajó con publicidad a través del Wi-Fi que había en la Rambla, se conectaban las personas, medían cuántas personas entraban, luego medía por unos beacons, son las diferentes antenitas, cuántas personas pasaban por el frente de una tienda y se colocaba un estímulo, una publicidad. Luego se cambiaba y eso medía cuánta gente entraba a la tienda, pero también medía cuántos después, con el POS, cuando usted paga, cuántos pagaron. Entonces ya no tengo que medir intención de compra, sino tengo que ver, ok, hice esta publicidad, pasaban 1000, entraron 50, de los 50 compraron 10, y cuando cambié, duplicó o no hizo nada. Y esto entonces ya vemos los gaps de la industria y la academia, porque si yo llevo esto a mis estudiantes de grado, cuando salgan graduados van a tener unas competencias que los van a hacer muy rentables. Lo mismo pasa en tiendas por departamento, dentro de la tienda con la geolocalización, etcétera. Los puntos de calor y demás, voy muy rápido. El Big Data en redes sociales, un poco lo que explicaba, dentro de las redes sociales, pues si queremos hacer análisis de sentimientos, lo podemos hacer con tweets y lo podemos hacer ya con tecnología y luego lo llevamos en vivo y luego hacemos un quali y empezamos a usar de todo para lograr ver lo que queremos trabajar. Vuelvo a las fuentes, esto se saca de un sitio que se llama Estadista, ahorita lo coloco, y podemos ver, aquí ayer vi que mucha gente quería hablar de redes sociales, hablar de TikTok y demás, y yo decía, bueno, pero es que no me has presentado, ¿por qué quieres hablar de TikTok? No me has presentado los datos que sustentan el por qué tuviste que hay un problema. Que vi que en el año 2021, del año 2020, se duplicó el uso de TikTok, esto en Estados Unidos, entre 2 a 34 años, pues ya estoy viendo una tendencia. Y ahorita volvemos ahí. También hay tecnologías que hacen el tracking de los ojos. Entonces podemos trabajar con estímulos de retail, donde la gente mira, recorrido visual. Yo soy de los que creo que hay que quitar las teorías, debatir teorías. La gente que hace historia a veces prueba si algo histórico es o no es. Aquí lo mismo. ¿Cuál es el recorrido visual? ¿Qué color me llama más la atención? ¿Qué publicidad me llama la atención? Que esta tipografía es la que es, que no es la que es, en dónde está puesto en el estante. Lo hacemos con eye tracking y aquí vamos a hablar un poco, no voy a hablar de metaverso, pero sí un poco de las herramientas. Esta herramienta se llama Culture, que usted simplemente con el webcam de su computadora, su ordenador, usted coloca algunos estímulos, esta herramienta con su cámara está mirando el ojo de las personas y los movimientos faciales y con inteligencia artificial luego le da a usted los datos si la gente se veía feliz, se veía triste, estaba neutro a un estímulo que usted le colocó. Esto compañías como Adidas lo usan muchísimo cuando hacen su focus group o usan otros sinnúmero de cosas. Así. Tienes como investigador, te dan unas pruebas primero y luego pagas por ellas, pero tampoco es muy caro. Estamos hablando de quizás como 60 euros al mes por trabajar con 1000 personas. Queda muy bien. Bien. Entonces tenemos los Oculus. Yo tengo uno, me gusta, la nueva versión. No tan solo te mete en este metaverso, pero te mira a los ojos y también te lee con unas cámaras hacia abajo las expresiones faciales, un poco lo que estaba diciendo. Entonces, más que jugar, que los juegos están chulísimos, pero más que eso es investigar. Entonces fíjense aquí, y esto
cuando estuve en Huelva esta semana vi un estudio que tiene allí con green screen, se podría hacer allí, donde entonces usted coloca una realidad virtual, coloca algo y empieza a medir cómo la gente lo trabaja, cómo la gente lo usa. Yo llevé una tesis que hablaba sobre la experiencia virtual del storytelling para venta de productos en México, muy buena, y usamos algo de esto y utilizamos también el olor, el ambiente como triggers, ¿cómo diría triggers? ¿Ah? Detonantes para que pasara algo. Volvemos. Estatista, que quería traer esto a ustedes, ahí tiene un montón de datos abiertos gratis que lo pueden utilizar como para documentar. Por ejemplo, aquí estaba hablando de la proliferación digital en diferentes usuarios, en los asistentes de voz, como Alexa, Siri. Miren en el 2019, como aquí vemos que los baby boomers subió en el uso de asistentes de voz. ¿Cómo podría usted usar esto? ¿Para ventas? No, pero fíjese que los boomers usaban mucho radio. Y entonces aquí estamos hablando otra vez de asistentes de voz, pues también podrían ser impedidos visuales. Ya están mirando menos, ya tienen menos visión. Entonces entran a estas interfaces de audio. Ya voy concretando. Tesla no es una compañía de carro, es una compañía de data. No, Tesla no es vale porque te vende un coche, es porque te genera data. ¿Qué data te va generando? Todo esto. ¿Dónde estuviste? ¿Dónde fuiste? ¿Cuánto ibas? ¿Qué viste? ¿Dónde te paraste? Y esto se va para la publicidad. Yo con mis colegas de Puerto Rico que hablan sobre hacer vallas publicitarias. Bueno, ¿quién las va a ver si el que está al lado lo que está mirando el móvil? Y el que está conduciendo no va a poder anotar. Entonces, ¿por qué va a poner un número de teléfono ahí? Quiere trabajar con otra cosa. Entonces, nada, Tesla es una compañía que vale porque es data. Y en esto de la data, ayer creo que uno de los doctorandos estaba hablando sobre algo de turismo y Airbnb, etcétera. Pero los Airbnb tiene toda la data de Airbnb gratis, pues de una política de datos abiertos. Muchos gobiernos también la tienen. Usted entra a esta página y descarga toda la data de Airbnb gratis, le hace un Excel gigantesco, tiene que después manipularlo, filtrarlo, etcétera, sobre esos datos. Entonces usted puede empezar a generar mucho para su investigación. Y ya, para ir cerrando, tenemos la inteligencia artificial, que esto está entrando, pero ya vemos cosas como Jarvis, esto se llama Jarvis, donde usted va colocando algún tipo de palabras y le genera un copy completo. Aquellos que son copy, ojo, que ya esto va por ahí. Pero, ¿por qué lo traigo? Porque la inteligencia artificial, dicen que nos reemplazan, no. Pues ¿quién va a investigar si esto es efectivo o no? Pues ustedes. Y hay otras funciones que se crean, entrenadores de inteligencia artificial, etcétera. Inclusive hay uno que te genera papers y luego te dice las citas y te dice cuánto es que tiene aquí, cuánto es puro, 99% inédito. Bueno, es una pasada, pero se puede investigar con ello. ¿Qué implicaciones? Y ya aquí cerrando. Pues bueno, que cuando hablamos de investigación tenemos que saber que se debe trabajar rápido al mismo nivel que va la industria. No podemos irnos nosotros por detrás, no podemos estar hablando del muerto, porque va solo. Sí, ya, y aquí me disculparán, a mí me gusta mucho chinchar o molestar a los colegas, y hay un colega en Puerto Rico, Eliseo Colón, quizás ustedes lo conocen, y siempre le digo a veces, oye Eliseo, que ya la hegemonía de los medios ya pasó de moda, ya no puedo seguir hablando de esto, tenemos que ir hablando de otras cosas, ¿no? Y son de cachondeo. Que estas herramientas las tenemos que sacar partida. Todo esto que vimos de las innovaciones y demás no es decir lo que está por allá, sino ver cómo lo traemos acá. Ustedes, y lo puedo decir porque estudié acá en España, tienen un doctorado para mí muy bueno, porque esto que tuvieron hoy con sus directores, de sentarse a hablar, yo tenía mi director y tenía y tengo excelente relación con él, no todos mis colegas la tuvieron con sus directores, y que puedan ser un poco más humanos, eso también es muy importante. Por eso les digo, tengan fe en sus directores, déjense guiar. Y bueno, que el Big Data nos ayuda a ver tendencias, correlaciones y descubrir fenómenos que de otra manera no podíamos verlo. Simplemente nos quedamos quizás con muestras muy reducidas. Aquí pues podemos ver cosas más grandes. Y ya en la conclusión final, yo creo que tenemos que fundamentarnos en ambas metodologías, cuanti y cualitativa. Obviamente en función, como dijeron sus profesores, de los objetivos. Hay objetivos que van a ser cuantitativos, otros que van a ser cualitativos, pero la riqueza de una investigación es la interpretación suya. Y esa interpretación es lo que usted pone ahí, pone su alma, ¿no? Como que esa extensión suya como investigador. Y es lo que usted va a aportar, y es lo que luego usted va a trabajar. Así que es muy importante
yo, y esto es algo que yo hago, las dos metodologías. Siempre trato de verla de ambas, y a mí me gusta mucho tentar, comprobar teorías, debatir teorías y crear si acaso teorías, porque si no estaríamos hablando de lo mismo una y otra vez, y ahí ves dónde vamos. Y muy importante, el rigor de esa metodología sea lo que rija su trabajo. Su metodología tiene que ser impecable, igual que su marco teórico. Y como estamos en la parte de la ciencia, tiene que ser reproducible, se tiene que poder replicar. Así que poder decir, José Luis Ayala habló sobre creatividad, estos fueron los autores que vio. ¿Y cómo llegó a estos autores? Porque usó estos operadores, le dio esto. Porque a lo mejor alguien va a hablar de creatividad y va a ver lo diferente que yo, pero simplemente porque su marco teórico fue diferente, fueron otros autores. Esto no quiere decir que uno sea mejor que otro, sino que son miradas diferentes que se pueden complementar. Y nada, lo que quería decirles. Gracias. Bueno, estáis todos muy cansados, yo no, porque ha sido unas jornadas, una escuela doctoral muy intensa, ¿no? Vamos a dedicar unos minutos, si os parece, pues si queréis realizar alguna intervención. Yo sí quiero decir una cosa, que claro, vosotros no sabéis del todo la intrahistoria de la intervención de José Luis, ¿no? A José Luis le pedí hace 2 semanas que realizase una cierta intervención, pero anoche lo tuve cenando hasta las 11:30, o por ahí, y a las 11:30 se fue al hotel y ha retocado, lo que yo le tengo que agradecer muy expresamente, ha retocado su intervención para adaptarla en la medida de lo posible a las cuestiones que él ha podido escuchar previamente en la primera sesión de esta escuela doctoral. Yo os agradezco muy especialmente. Y además, un segundo aspecto que también me parece importante de la intervención de José Luis, que me ha parecido muy ilustrativa y muy interesante. Pero José Luis, entre otras peculiaridades, aparte de saber, reúne en sí 3 tradiciones intelectuales, por así decirlo, relativamente, inicialmente diferenciadas. Una, la latinoamericana, caribeña, hispanoamericana, en fin. Otra, la norteamericana, estadounidense, porque la cultura puertorriqueña está vinculada con Estados Unidos ahora. Y una tercera, la tradición cultural española. Que, como vemos en cierta medida, esa síntesis es, por supuesto, interesante, pero en buena medida las formas de ser y de hacer y de sufrir el desarrollo de una tesis doctoral son relativamente universales. Así que, como veis, lo que se hace aquí y lo que sufrís vosotros se hace también en otros lugares. Es vuestro turno, si queréis hacer alguna intervención. Están cansados. Están cansados. Pues de Twitter está Twitter Nomi, y entonces ahí lo que usted coloca, hashtag, cuenta, y él te descarga de los últimos 30 días todo lo que se ha producido. Hay otras que son de pago que te buscan más atrás en la historia. Esa es gratuita, la que le estaba comentando, y entonces pues lo tiene. Hay otra que se llama IFTT, hay otra que se llama Zapier, que lo que hacen ustedes dice, bueno, yo quiero que me cojas todo lo que salga en Instagram y Twitter con este hashtag y me lo descargues en esta carpeta en Google Drive, y entonces luego usted entra ahí, pues se va a tomar copas, a comer lo que sea, y después viene y lo extrae. También esa se llama IFFTT y Zapier. Esas dos las puede conectar con diferentes servicios. Es que no se oye mucho.
yo soy muy visual y lo que estás haciendo es mucha información. Yo diría que una de las cosas que puedes hacer es empezar a hacer categorías. Bueno, esta gente fueron quanti, estos fueron quali, estos hicieron un método mixto, este tuvo este hallazgo y este hallazgo quizás, fíjate, se puede unir con esto otro. Y entonces empezar a clasificar. Empieza a clasificar, porque luego de ahí puedes decir, bueno, ahí puedes llegar a hablar de escuelas de pensamiento. Esto, así lo ven los chilenos, así lo ven los argentinos, así lo ven los puertorriqueños. O podrías inclusive llegar a ver tendencias de investigación. Dentro de ese campo he visto investigaciones que hablan sobre por qué un fenómeno no es más estudiado, porque se quedó eso que yo llamo todo citando a la misma persona, así que puedes buscar eso. Y la gran aportación de lo que estás haciendo es que puedes entonces dejarle el camino corrido a personas para que luego vean esos gaps que le llaman ustedes acá, que se quedaron sin cubrir. Entonces podrían ser también aportaciones tuyas. Vi todo esto y noté que esto no se ha tocado, que esto no se ha tocado, que esto se puede tocar y por ahí, pero clasificar. Si no clasifica. ¿Alguna otra observación? ¿No hay más preguntas? Yo sí me permito hacer una si me dejan 2 minutos, menos. Bueno, no importa. Respecto a uno de los temas que se ha estado comentando antes, que tanto David como Marina han sintetizado estupendamente, ¿no? En las tesis doctorales hay un problema relativamente frecuente que habéis venido poniendo aquí de manifiesto y que ellos han sintetizado, que es tener un esquema inicial, es decir, hacer un índice que es una primera ordenación de ideas. Sobre ese índice se va leyendo para empezar a construir el objeto de estudio. El objeto de estudio no se construye de la nada, sino que a medida que vas avanzando en el conocimiento y te vas enterando de lo que se ha hecho de un campo, vas diciendo, ¡ay, va, qué interesante!, vas abriendo poco a poco ventanas al saber. Y por lo tanto se va modificando el índice y se va construyendo el objeto de estudio. El objeto de estudio hay que construirlo, normalmente con índices, lecturas, conversaciones con directora o director y así avanzando, ¿no? Lógicamente se tarda, pues pueden tardarse meses o un año en construir el objeto de estudio. No os preocupéis si el primer planteamiento de la investigación que hagáis tenéis que hacerlo, porque hay que partir de una cierta ordenación de ideas, pero eso se va a modificar lógicamente. El día 1 se sabe poco, el año 5 o el año 3 se sabe muchísimo, más que nadie probablemente, o casi más que nadie, como decía hace un momento José Luis, estáis subidos en los hombros de pequeños gigantes, en mi caso pequeñín gigante, ¿vale? Y desde ahí veis más claramente, ¿no? Yo no sé si la persona que hablaba antes de que tiene muchísimo material recogido, de 3 campos y tal, sigue estando sentada en la sala, ¿no? Vale, es que no me he podido volver por aquello de no retorcerme el pescuezo, ¿no? Pero yo te diría una cosa, que me parece sumamente importante, llevo muchos años dirigiendo tesis doctorales, muchos, y un problema importante que he visto en ocasiones es que se produce un bloqueo cuando se tiene demasiado material recogido. Eso tiene una solución relativamente fácil. Ponte a escribir una letra detrás de la otra y así al final tienes 20 páginas, se las pasas a tu directora o director y primero te quitas un problema de en medio porque eso que tienes ya escrito de algo relativamente claro te lo has quitado de en medio, como decía David, que te lo tienes que ir quitando poco a poco, no lo tienes dando vueltas en tu cabeza y mientras el director te corrige, ve al segundo capítulo, al segundo no por orden de 1, 2, 3, sino al segundo que tengas claro. Porque si no, ese bloqueo de la montaña de información en la mesa de tu despacho, aunque sea digital, y meterle mano, es complicado. Así que tienes solo una solución, que es ponerte capítulo el que más claro tengas, pum, pum, una letra, y luego la siguiente, y así pa, con la app, y así papá, ¿vale? Bueno, yo creo que no, en fin, estáis muy cansados, habréis aprendido muchísimo, además de conoceros, que es más importante, así que le damos las gracias a José Luis con un fuerte aplauso, si os parece.